Tomen sus asientos, por favor, hermanos. Si alguien no tiene sus notas, por favor, alce la mano y ahorita Dani les puede hacer llegar una copia de las notas para el sermón de hoy. Y si no tienen una Biblia, también pueden alzar la mano y Dani les hace llegar una Biblia. Es importante que ustedes no me crean. Es importante que ustedes escudriñen las Escrituras y pongan a prueba lo que estoy diciendo y lo compare con lo que está escrito. Los hombres como yo somos dados a mentir, a engañar, así que no me crean. Abran sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 3. Vamos a continuar esta serie a lo largo de la carta de Pablo el apóstol a la iglesia en Roma, a los romanos. Vamos a estar hoy en el versículo 15 hasta el 18, Romanos 3, capítulo 15 hasta el 28. Encuentren sus lugares y vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias en esta mañana que podemos estar aquí. Te damos gracias por las muchas bendiciones que nos das, especialmente aquella oferta de salvación que tú presentas ante todos los hombres, Padre. Esa es la mayor bendición que tú has traído a este mundo por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos por quién eres, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia hacia nosotros y hasta hacia tu creación. Pedimos en esta mañana que nos ayudes a ver este pasaje, esta sección de tu palabra y permítenos por medio de tu Espíritu Santo tener la iluminación necesaria para entenderla y para comprenderla y para ver el estado del hombre natural. Ayúdame a hablar tu palabra, a explicarla con precisión, con claridad, que yo sea un utensilio beneficioso para tu iglesia, que no sea algo que estorbe. Pido que también los que están aquí, Padre, que ellos tengan mentes atentas y sus oídos también prestos para escuchar tu palabra. Ayúdanos, te lo pido, por medio de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Vamos a establecer un poquito del contexto de lo que condujo a este capítulo 3. Y les quiero llamar su atención al capítulo 1, versículo 16 y 17, donde encontramos, digamos, la tesis de Pablo. Su argumento principal en toda esta carta. Ahí nos dice esto: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el argumento de Pablo. Eso es lo que Pablo ahora va a desarrollar a lo largo de estos 16 capítulos del libro de Romanos. Y es importante reconocer lo que Pablo nos está diciendo ahí. Nos está diciendo que por medio del Evangelio los hombres, y cuando digo hombres estoy hablando de humanidad, hombre, mujer, niño, chino, ruso, alemán, lo que sea, ¿no? Mexicanos. Todos pueden encontrar una justicia que Dios ofrece. Que hay algún camino específicamente encontrado en el Evangelio de Jesucristo que hace al hombre salvo ante Dios. Eso es muy, muy buenas noticias, ¿verdad? Y eso es lo que va a exponer, esto es lo que va a explicar Pablo. Y lo que debemos entender es que para que el hombre
realmente entienda y aprecie las buenas noticias de salvación, esa oferta que Dios da por medio de Jesucristo, el hombre primero necesita entender que necesita salvación, ¿verdad? La misma palabra salvación implica que hay un peligro del cual el hombre necesita ser rescatado, ¿sí o no? Si me estoy ahogando, necesito salvación. Si no me estoy ahogando, pues no necesito salvación. Así que Pablo, ahorita en el capítulo 1, versículo 18, va a empezar a desglosar las buenas noticias, pero lo bueno, lo interesante es que él empieza con las malas noticias, explicando a los hombres que ellos necesitan salvación y por qué necesitan salvación. Dice ahí en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Así que las buenas noticias, de nuevo, solo tienen sentido cuando nosotros entendemos las malas noticias. Que cada uno de nosotros, por naturaleza, entramos a este mundo pecaminosos, dados a ser rebeldes a Dios, y por consecuencia estamos justamente bajo su ira, porque somos transgresores culpables. Así que para que podamos entender de nuevo esa amorosa oferta de salvación, primero necesitamos aceptar la realidad de nuestra pecaminosidad, de que somos culpables ante Dios. Entonces, de nuevo, como todo un buen evangelista, Pablo va a exponer los detalles de esa justicia que está disponible en el Evangelio por medio de Cristo, pero primero trabaja diligentemente y arduamente para convencernos de que todos estamos justamente, como dice en el versículo 18, mereciendo la ira de Dios, porque restringimos la verdad en injusticia. Nosotros estamos por naturaleza en enemistad con Dios. Y eso significa que Dios inevitablemente, tarde o temprano, nos va a condenar, nos va a llamar a cuentas. Debemos que entender que nuestro pecado tiene un propósito. Nuestro pecado hace necesario que Dios nos salve. Si quieres decir que aportaste a la salvación, pues eso, nuestro pecado. De la misma manera que la oscuridad del cielo nocturno hace que las estrellas brillen con más luminosidad, la oscuridad de nuestro pecado y nuestra depravación hace que la gracia y la salvación de Dios brillen con aún mayor gloria. Por lo tanto, Pablo se dispone ahora a mostrarnos desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el versículo 20 del capítulo 3, en detalle gráfico, cómo cada ser humano, por naturaleza, es un rebelde, está contra Dios, de nuevo está en enemistad con Dios, está en conflicto con Dios y está bajo su santa ira. Y todos necesitamos, por consecuencia, la salvación. Entonces, la sección que vamos a ver hoy, del 15 al 18, digamos, nos estamos acercando al final de la sección de las malas noticias. Ya mero llegamos a las buenas noticias que empiezan en el versículo 21 del capítulo 3, pero vamos a leer esta sección y, de nuevo, vamos a leer desde el 9 hasta el 20. Ya lo leímos como 3-4 veces, pero es importante ver todo como un solo pasaje. Así que vamos a estar enfocándonos en el 15 al 18, pero vamos a leer desde del 9 hasta el 20. Dice la palabra de Dios, Romanos 3, empezando en el versículo 9. Dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda.
No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Ahora versículo 15 al 18, donde vamos a estar leyendo, estudiando hoy en esta mañana. Dice, sus pies, hablando del hombre, el hombre pecaminoso, el hombre natural, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Qué escalofriante esta descripción del hombre sin Cristo. Le puse como título, toda la raza humana condenada, parte número 3, ya llevamos 3. No sé si vamos a hacer 4 o si voy a hacer una sección más grande y simplemente continuar. Porque esta última sección del versículo 19 hasta el 20 también se puede usar como parte de la condenación de la raza humana, pero también se conecta directamente al versículo 21. Así que no he decidido si lo voy a enseñar solito, del 19 y 20, o si vamos a conectarlo 19 y 20 con el resto del capítulo. Pero el subtítulo que le puse hoy es las acciones del hombre lo condenan, las acciones. Ya vimos en los versículos anteriores que el hombre lo traicionó, dice en el versículo 12, traicionó a Dios, dice, todos se han desviado. Así que el hombre es condenado por su traición a Dios. Y luego en el versículo 13 y 14, el hombre es condenado por su habla, por sus palabras, por cómo se comunica. Sabemos que los hombres no hablan nada bueno. Y luego ahora, así que ya vemos su traición, ya vimos sus bocas o su habla, y ahora vamos a ver sus acciones. Las acciones del hombre también lo hacen condenado ante Dios. Ahora hay una región en los Estados Unidos que se llama, o sea, apodada, Callejón de los Tornados. Callejón de los Tornados. No sé si alguien aquí sabe dónde está esa área. Está básicamente alrededor del estado de Oklahoma. Y se ha llamado así porque la actividad de tornados es común en esta zona que se extiende de nuevo alrededor de Oklahoma, alrededor de cubre como unos 5 estados o más. De vez en cuando escuchamos que un tornado llega y deja una ciudad completamente devastada, demoliendo casas, demoliendo tiendas y parques e incluso arrancando árboles enormes del suelo. No es raro oír hablar de que estos tornados dejan a muchas personas muertas, dejan a lugares destruidos, ciudades enteras en estado de miseria, dejan a comunidades sin paz. La devastación que dejan los tornados es trágica y lamentable, pero los tornados son solo uno de los muchos desastres naturales que asolan nuestro planeta. Tenemos tsunamis, tenemos huracanes, tenemos terremotos, tenemos muchos desastres naturales, pero les quiero decir que hay algo más destructivo y más desastroso que asola y devasta nuestro planeta, y ese es el hombre pecador. Ese es el hombre sin Cristo.
La peor amenaza a la vida humana no son los desastres naturales, sino el hombre natural. De la misma manera que la muerte, la destrucción y la miseria son la evidencia de la presencia de un tornado, la muerte, la destrucción y la miseria que vemos alrededor de nuestro mundo es la evidencia del pecado del hombre. Así que eso es lo que estamos viendo hoy. Dice ahí en el versículo 15, sus pies son veloces para derramar sangre. El hombre, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cada uno de estos versículos contiene una declaración distinta sobre el comportamiento y las acciones del hombre pecador. La primera afirmación que vemos aquí es de nuevo que los pies de los hombres pecadores son veloces para derramar sangre. Esto nos dice que cada vez que nosotros vemos que un ser humano hiere a otro o mata a otro, es porque esto es un instinto dentro del hombre natural. Y no es difícil ver que esta declaración de Pablo, de que los pies de los hombres pecadores son veloces para derramar sangre, es verdad y precisa en nuestros días. Simplemente prendan la televisión, busquen el noticiero. Lo pueden hacer, lleguen a casa, prendan el noticiero y quiero que cuenten cuánto tiempo dura para que salga una noticia de que alguien se murió, de que alguien asesinaron, de que un lugar explotó, o X, ¿no? Nomás háganlo. Van a ver que rapidísimo, al prender la tele, al prender las noticias, se hablan de esta matanza, de que hombres y mujeres en conflicto y matándose unos a otros. Tanto las noticias locales como las globales están saturadas de titulares como hombre armado balea escuela, o dictador fulano amenaza con usar la fuerza militar, o restos humanos encontrados con herida de bala en la cabeza, y etcétera. No se acaban esas noticias. Los hombres son asesinos por naturaleza. Es tan común la muerte en nuestros días que saben ustedes que aquí en Tecate hay un grupo, no sé mucho de ellos, pero hay un grupo, creo que de madres que van y van al cerro, van por allá juntas para ver si pueden encontrar un cuerpo de una persona, para traer mínimo las buenas noticias de que han encontrado el cuerpo del hijo de alguien o la hija de alguien. Qué terrible, qué triste. Hace unos años trabajé con un muchacho llamado Gustavo en una fábrica aquí en Tecate y un día no se presentó al trabajo. La próxima vez que escuchamos algo sobre él fue en las redes sociales, donde leímos que era un fugitivo buscado porque había asesinado a su esposa por asfixia. También trabajé hace poco con otro muchacho llamado Alex, y un día, así como Gustavo, no se presentó al trabajo. ¿Y qué supimos de él? Que alguien lo había asesinado. Mi tío Rodolfo vivía aquí en Tecate. También un día lo encontraron asesinado. Hay innumerables casos violentos similares que suceden en esta ciudad todos los días, y en nuestro país, y este estado, y alrededor de todo el mundo. ¿Y por qué? Pablo nos da la respuesta: porque los pies de los hombres son veloces para derramar sangre. Pero de nuevo, como mucho de lo que dice la palabra de Dios, alguien podría decir: oye, no todos los hombres son así, no todos los hombres son asesinos. Estás exagerando, Daniel. A esto yo respondería: aunque la gracia común de Dios a menudo restringe
a muchos hombres de matar a otros, de llevar a cabo sus malos deseos. Todos los hombres, cada uno de nosotros, hemos nacido con esa semilla de violencia sembrada en nuestros corazones. De nuevo, estamos viendo el punto de vista de Dios hacia la humanidad. Podemos decir, pues yo nunca he matado a nadie, pero Dios te ve como un asesino. Pero si aún no me creen, si no es suficiente evidencia decir que todos nacemos con esa semilla de violencia en nuestros corazones, les quiero preguntar algo. No tienen que responder, simplemente contemplen esto. ¿Qué tan rápido aprende un niño a golpear a otros niños? Es instintivo para ellos. Nadie tiene que enseñarles a los niños pequeños, a los bebés, a ser altivos, agresivos y violentos cuando alguien le quita sus juguetes. Es interesante, ¿no? No necesitan ir y aprender eso, no necesitas meterlos a un curso de cómo ser violentos. Eso sale automáticamente, ellos reaccionan automáticamente siendo violentos, ¿no? Gritando y pateando y haciendo berrinches, así como muchos adultos de hoy en día. Los seres humanos entramos a este mundo programados para derramar sangre. Podemos mirar a nuestro mundo de nuevo y ver que esto es evidente. Por ejemplo, les quiero dar unos sucesos. Tomemos en cuenta, por ejemplo, los asesinatos semanales de los carteles aquí en Tecate, o los muchos soldados y civiles que mueren a diario en Ucrania, o las peleas y matanzas tribales que ocurren entre las tribus rurales, sin mencionar los sacrificios humanos que suceden en esas culturas. O simplemente podemos mirar a las clínicas de aborto y ver esos asesinatos, alrededor de 125 miles de bebés asesinados diario alrededor del mundo. Así que ya sea en la selva o en una clínica de aborto, algo es evidente. Lo que es evidente es que el hombre tiene una inclinación para derramar sangre. La terrible realidad de la naturaleza asesina del hombre se encuentra a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ya les dije que miremos a nuestro alrededor, pero ahora miremos al pasado. La historia de la humanidad es algo terrible. Hay un rastro de sangre que se puede seguir por todas las épocas de la historia humana. Pensemos, por ejemplo, en 2001, cuando unos aviones que habían sido secuestrados por unos terroristas se estrellaron contra el Centro Mundial de Comercio en la ciudad de Nueva York, matando alrededor de unos 3,000 personas instantáneamente. O vamos para atrás otros 100 años y piensen en la Alemania nazi, donde el odio de Adolf Hitler y su apetito por el derramamiento de sangre condujo al asesinato de aproximadamente, escuchen esto, 6 millones de personas judías. 6 millones de personas judías. Hace unos años me fijé en la cantidad de personas que hay en Tecate y creo que habían como 100,000 en ese entonces. Digamos ahorita 150,000. Es una pequeña fracción de la cantidad de gente que asesinaron en la Alemania hace 100 años. El ser humano por naturaleza es, como Pablo dice, veloz para derramar sangre. Amamos la destrucción y la miseria. Nosotros no conocemos la senda de la paz. Nosotros no tenemos temor de Dios. Quiero llevar su atención a los tiempos de Pablo. Hace 2000 años, ya vimos un ejemplo en 2001, un ejemplo hace 100 años, pero vamos a regresar hace 2000 años a los tiempos de Pablo por un segundo para ver esta misma realidad. Pablo estaba escribiendo esta carta, la carta a los romanos,
en la época del Imperio Romano. Ahora, el Imperio Romano, como entidad militar, fue uno de los ejércitos más hábiles de todos los tiempos. Todos los tiempos. Los soldados romanos fueron criados para la guerra y el conflicto, fueron criados para demoler ciudades enteras, fueron criados para devastar a sus oponentes y fueron criados para ser veloces, para derramar sangre. Pero lo que es realmente interesante sobre este apetito por la muerte y la destrucción es que no solo se encontraba en los soldados romanos. Uno dice, pues están en el ejército, para eso están. No. De hecho, los ciudadanos romanos comunes les resultaba entretenido ver a la gente luchar hasta la muerte en un enorme coliseo, también conocido como el Anfiteatro Flavio. Todavía existen, las ruinas, ¿no?, de ese coliseo gigante romano. Usted lo puede buscar en internet. Nomás póngale Coliseo Romano, es el primero que va a salir. En este Coliseo de Roma, multitudes de espectadores se reunían para ver diversos eventos, desde Juegos Olímpicos como carreras hasta ejecuciones públicas. Un sitio web que encontré dice lo siguiente sobre este Coliseo Romano. Pongan atención, es un poquito largo, pero tengan paciencia. Dice, debajo del piso del Coliseo había un laberinto de habitaciones, pasillos y jaulas donde se guardaban las armas y los animales y los gladiadores que esperaban su turno para actuar. Los gladiadores solían ser esclavos, criminales o prisioneros de guerra. De vez en cuando los gladiadores podían luchar por su libertad. Los criminales que fueron sentenciados a muerte a veces fueron arrojados al escenario desarmados para cumplir su sentencia. Algunos gladiadores boxearon, usaban guantes de metal para aumentar las heridas y el sangrado. Algunas competencias de gladiadores incluyeron animales como osos, rinocerontes, tigres, elefantes y jirafas. La mayoría de las veces los animales hambrientos luchaban contra otros animales hambrientos. Pero a veces los animales hambrientos luchaban contra los gladiadores en concursos llamados venationes, que significa cacerías de bestias salvajes. En raras ocasiones, escuchen esto, en raras ocasiones a los animales se les permitía mutilar y comerse a un ser humano vivo que estaba atado a una estaca. Todo para el entretenimiento de las multitudes, de los espectadores, para saciar ese deseo de ver sangre. Pero ¿por qué este tipo de espectáculo fue un éxito de entretenimiento? ¿Por qué se permitió que esta gente arriesgara sus vidas por los aplausos y el placer de las multitudes? Porque el corazón del hombre ama el entretenimiento que glorifica el derramamiento de la sangre, la destrucción y la miseria. Podemos ver este mismo tipo de disfrute enfermizo en nuestra cultura de hoy. Estoy convencido, voy a ser criticado tal vez, no me importa. Estoy convencido de que una de las razones principales por las que vemos tanta violencia y brutalidad en nuestra cultura es porque nosotros, como los romanos, hemos glorificado la violencia, hemos normalizado la depravación, hemos sido insensibilizados a la muerte a través de lo que nosotros llamamos entretenimiento. Algunas de las películas, los videojuegos y música más populares, ¿qué promueven? Violencia, matanza, el salvajismo. Ya les dije hace unas 2-3 semanas o algo así que yo vivo a un lado de una, ¿cómo se llama eso? Lugar de eventos, ¿no? Sala de eventos. Y ayer, no recuerdo cuándo era, ayer o antier, salí
en mi patio y tengo pues la vista directa hacia la sala de eventos y puro de cuerno de chivo y que lo agarraron y lo secuestraron y lo llevaron a Sonora y que mínimo llévenlo a Sinaloa. La música, los videojuegos y las películas que nosotros llamamos entretenimiento es una de las cosas principales que alimenta este salvajismo en el ser humano. Esta semana en nuestro cine aquí en Tecate hay 5 películas, no sé si son estrenos o si ya son de la semana pasada, pero 2 de esas películas son películas de terror sobre violencia y crimen. La violencia, la muerte, el derramamiento de sangre son glorificados y aplaudidos por nuestra sociedad. De nuevo, nuestro supuesto entretenimiento está saturado y contaminado con esta basura. Ahora, los padres que estamos aquí, o si somos jóvenes adultos, hay que cuidar lo que vemos, hay que cuidar lo que nuestros hijos ven. Necesitamos entender esto, que si un niño o un joven o incluso un adulto consume regularmente este tipo de películas o videojuegos o música que promueve y exalta el matar, no deberíamos sorprendernos cuando esa persona hiere o mata a otro ser humano. No nos debe sorprender. Ya sé que Pablo está diciendo que cada hombre por naturaleza es veloz para derramar sangre. Tenemos esa semilla en nosotros, pero el tipo de entretenimiento que tenemos hoy en día es como echar gasolina al fuego y pensar que nada va a pasar. Al permitir estas películas, videojuegos y música, estamos alimentando y estimulando ese apetito en nuestros corazones. Estamos regando la semilla de violencia que reside o en nosotros o en nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado. Pero quiero ahora volver más de nuevo al tema del Imperio Romano, porque Pablo dice aquí en el versículo 17, y la senda de paz no han conocido. Durante la vida de Pablo y los tiempos de Pablo, el Imperio Romano disfrutó de un tiempo de prosperidad y de tranquilidad, comúnmente conocida como la Pax Romana. La Pax Romana, que simplemente significa paz. Cambia la X por una Z. Paz romana. Ahora, este tiempo de paz, irónicamente, se ganó no a través de la paz, no a través de la democracia o la diplomacia pacífica, sino más bien por la fuerza y a través de mucho derramamiento de sangre. La razón por la que el Imperio Romano pudo ganar y mantener esta supuesta paz fue porque fueron veloces para derramar sangre. Sus adversarios los eliminaban inmediatamente. Ellos tan pronto como surgía un problema, el ejército romano se movilizaba para erradicar el problema, no con paz, sino con una espada. Roma se jactaba diciendo, por fin hemos logrado la paz. Y Pablo dice, no, ustedes no conocen la senda de la paz. Pero Roma no solo gobernó con un puño de hierro, aplastando a todos sus enemigos y dando la ilusión de paz, sino que también infundió miedo en sus enemigos, porque los romanos, y tal vez ustedes saben esto, que ellos eran maestros en los métodos de ejecución. Algunos de los métodos viles, y si no los quieren escuchar, ahorita les digo cuando termine, pueden taparse los oídos. No hay niños pequeños, así que voy a seguir adelante. Algunos de esos métodos viles que los romanos usaron para matar a la gente eran colocando a una persona dentro de un horno llamado el toro de bronce. Era de figura como de un toro, así de grande. Y tenía una apertura aquí en el lado, donde están las costillas, donde se abría una puerta y metían a una persona y luego debajo de la panza del toro de bronce ponían leña y prendían un fuego y básicamente horneaban al ser humano vivo dentro.
Otra de las formas que los romanos ejecutaban a las personas era arrojando agua hirviente sobre ellas y luego cortándoles la piel, pieza por pieza. Todavía otras formas de ejecuciones eran ser comidas por animales salvajes, haciendo que un elefante se sentara o pisara la persona, o simplemente cortando a la gente por la mitad. Qué terrible. Estos métodos, ellos de nuevo eran maestros en los métodos de ejecución. Y mientras preparaba esta enseñanza, me vino a la mente los días de Noé. Fíjense en sus notas, dice ahí en Génesis 6, 5 al 7, hablando de los tiempos de Noé. Dice, el Señor vio que era mucha. Ahora, fíjense cómo expresa el autor Moisés, así como que amontona cosas para que nosotros veamos que era muy severa la maldad del hombre. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Ok, ya con eso basta, pero dice, y que toda intención de los pensamientos de su corazón, fíjense, era solo hacer siempre el mal. Wow. Sigue diciendo en el versículo 6, y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Estaba terrible esa situación en los días de Noé. Y este relato de la historia humana, aquí vemos que la maldad del hombre se había vuelto tan abrumadora que Dios decidió destruir al hombre y a las bestias de este mundo, ¿no? A los animales. Ahora, tomen en cuenta que esto fue solo a 10 generaciones después de la creación de los primeros seres humanos, Adán y Eva. ¿Qué nos dice esto? Que rápidamente se corrompió la creación. Sabemos que desde el principio se corrompió, pero 10 generaciones después y Dios tiene que purificar el mundo. Wow. Tenemos otro relato bíblico aún más antiguo en Génesis 4, 6 al 8, que nos muestra que esta inclinación a derramar sangre ha estado presente desde el principio. Génesis 4, 6 al 8 nos dice lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora, ¿se imaginan la reacción de horror de Eva, la madre de estos dos hombres, Caín y Abel? Tal vez no captan cómo Eva iba a reaccionar, pero permítame establecer un poquito el contexto para que vean qué estaba pensando Eva. Ahora, en los primeros 2 capítulos del libro de Génesis se nos relata la creación de la tierra, ¿no? Se nos dice que Dios creó todo, los animales, los 2 primeros seres humanos, las estrellas, etcétera, todo eso. Todo iba bien hasta que llegamos al capítulo 3 de Génesis, y en ese capítulo es la caída del hombre. Vemos que en ese capítulo Satanás, o la serpiente como se le dice en ese relato, que él engaña a Eva y la convenció de comer del fruto prohibido. Luego, ¿qué sucede? Eva le da también del fruto prohibido a su esposo y ya, pecaron. Entró al mundo el pecado en ese momento.
Y luego Dios confronta al hombre y a la mujer y también a la serpiente, pronunciando ciertas maldiciones sobre cada uno de ellos por su maldad y su pecado. Y lo interesante es que parte de la sentencia de Adán y Eva era ser expulsados del huerto del Edén. Pero antes, eso es importante, antes de expulsar a Adán y Eva del huerto, Dios prometió que la simiente de Eva, es decir, alguien de su descendencia, iba a destruir la serpiente, efectivamente deshaciendo la maldición que Dios había pronunciado, ¿no? Ok, con este contexto, ahora entramos al capítulo 4, donde se nos dice ahí en los primeros versículos que Eva dio a luz a un hijo llamado Caín. Seguramente, pues todo lo que había sucedido y la promesa de Dios, seguramente ella estaba pensando, este varón es él. Es el que Dios prometió que iba a destruir la serpiente y nos iba a restaurar al huerto. Pero nos dice también que Dios le dio a otro hijo, a Eva, le dio a otro hijo llamado Abel. Pues qué buena noticia, 2 varones. Ella de seguro estaba pensando, pues si no es uno, de seguro es el otro. ¡Qué buena noticia! Uno de estos debe ser el prometido Salvador. Pero casi inmediatamente leemos esas terribles palabras en Génesis 4:8 que dicen que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Las esperanzas de Eva se hicieron pedazos. Ella pensaba que de seguro Caín iba a ser, y luego cuando llegó Abel, si no es Caín, va a ser Abel el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero ahora se enfrenta con la triste y escalofriante realidad de que ahora es madre de un hijo muerto y otro que es un asesino. Qué trágico. Y curiosamente, en Génesis 3:20 se nos dice que Adán le dio por nombre a su esposa Eva, porque ella era la madre de todos los vivientes, pero ahora Eva era madre de un muerto y un asesino. No sé si ustedes vieron esto en Génesis capítulo 4, en esos versículos que leímos. Ahí nos dice que el primer asesinato fue precedido por el enojo, nos dice en el versículo 4:6, por el enojo. Todo comenzó cuando Caín se enojó con su hermano. Ahora ¿qué nos dice esto? Que debemos tener cuidado con la ira, con el enojo. ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Si tú odias a tu hermano, pues ya has cometido asesinato en tu corazón. Debemos tener cuidado y debemos tomar la advertencia de Dios a Caín en serio. Esa advertencia que le dio, que dice, el pecado yace a la puerta. Daniel, Toño, Ashley, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes domarlo. Esta advertencia que Dios le dio a Caín es para nosotros. Es para ti y es para mí, porque nosotros venimos de esa misma descendencia. Nosotros tenemos las mismas tendencias, las mismas inclinaciones que Caín. Es interesante que en el capítulo 3, Adán y Eva pecaron al desobedecer los mandatos de Dios, pero solamente una generación después, Caín mata a su hermano. Considere esto por un momento. Fue un pecado de desobediencia, una generación, y la siguiente, asesinato. Qué loco. Pero, ¿por qué se ve este mundo como se ve? Porque ya llevamos muchas generaciones desde Caín y desde Abel. Así que Caín fue veloz para derramar la sangre de su hermano. Él destruyó una familia entera.
Él trajo miseria imaginable a su madre y a su padre y a sus hermanos. Y la razón por esto se puede resumir en esta última frase en el versículo 18, donde Pablo dice: no hay temor delante de sus ojos. Por esto sucedió todo eso. Y sabemos que no había temor en los ojos de Caín, porque escuchen cómo él responde a Dios en el versículo 4:9. Dice: entonces el Señor dijo a Caín, ya había sucedido el asesinato, le dice Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Cuando Dios Todopoderoso, cuando el Creador de todas las cosas, el cielo y la tierra, el que es gobernante, soberano sobre todo el universo, le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Este asesino tuvo la audacia de responder a Dios diciendo: ¿yo qué sé? ¿Acaso soy yo su niñera? Yo no sé dónde está ese. Tú ve y búscalo. Qué tremendo. No había temor de Dios en Caín. Y la humanidad ha seguido en sus pasos, derramando sangre, destruyendo, causando miseria, odiando el camino de la paz. Todo porque la raíz es que no tenemos temor de Dios dentro de nosotros. Hay un rastro de sangre, de destrucción a lo largo de la historia de la humanidad. No podemos ignorarlo y no podemos borrarlo. Es imposible. Ya hemos visto en detalle la forma en que el hombre es por naturaleza sanguinario. Pero quiero preguntarles, eso es importante: ¿puede Dios usar este horror del hombre para algo bueno? La respuesta es sí. Quiero volver por un segundo a los métodos de ejecución que usaban los romanos, y no sé si algunos de ustedes notaron que omití una de las formas de ejecución más famosas que usaron los romanos, que es la crucifixión. La crucifixión era una de las cosas más brutales. Colgaban a un hombre sobre la cruz con sus manos extendidas y el peso de su cuerpo aplastando sus pulmones para no poder ni respirar. Y aparte fue público, para que todos puedan ver que esos que están ahí en la cruz, en sus cruces, ellos son los peores de toda la sociedad. Era una forma brutal y vergonzosa de morir. Sin embargo, fue sobre una cruz romana que la simiente de Eva, el Salvador prometido, Jesucristo, el Hijo de Dios sin pecado, derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Es bien interesante que la cruz, un instrumento para quitar vida, fue usada por Dios como un instrumento para dar vida, y dar vida a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en la muerte y la resurrección expiatoria de Jesucristo por ellos. Por medio de la sangre de Cristo hay perdón para los mentirosos y para los ladrones y los adictos y los idólatras y los adúlteros, los políticos, las prostitutas, los homosexuales y todo tipo de rebelde. Y también hay perdón para asesinos como Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo, el mismo que escribió esta carta. Pablo encontró que la sangre de Cristo era suficiente para cubrir todos los pecados, incluido el pecado de asesinato. Qué bello que no hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar. Así que para la persona que tiene odio en su corazón hacia otro, hay perdón en la cruz de Cristo. Para la mujer que ha tenido un aborto, hay perdón en la cruz de Cristo.
Para los sicarios del cartel, hay perdón. Hay perdón para ellos también en la cruz de Cristo. Y si tan solo se volvieran de sus pecados y confiaran en Cristo, hay un verdadero perdón y una verdadera paz. Ellos pueden conocer la senda de la paz con Dios. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Bendito Padre, amoroso Padre, Dios de gloria, te damos gracias, reconociendo que fue nuestra culpa, fue nuestro pecado que colocó a Cristo en la cruz romana. Padre, ayúdanos a vivir a la luz de esta realidad todos los días, viendo que nosotros fuimos redimidos, rescatados, comprados con preciosa sangre, la sangre de Cristo. Que aún si hay alguien que no es salvo, que ellos puedan reconocer que no importa que sean así o sean asá, que tengan este pecado o ese pecado, que sean esclavos a una cosa u otra, que la sangre de Cristo es suficiente y poderosa para librarlos primero de su pecado y de tu ira. Bendito Padre, ayúdanos a no espantarnos al ver nuestro mundo en el caos en el que está. Ayúdanos a usar eso como combustible para predicar lo que Pablo dice, el Evangelio, que es tu poder para salvar y justificar almas. Bendito Padre, te glorificamos, te amamos en esta mañana, en el nombre de Cristo.